Hola, vamos a ver ahora en Mateo 26, vamos a repasar lo que es este capítulo donde el Señor Jesús es ungido en Betania y también Él da instrucciones de cómo tomar la cena del Señor. Ahora, lo que queremos mostrar aquí es lo que tiene que ver con la Pascua. En la televisión, tú ves que las personas hablan de la Pascua, pero en sí no especifican, no explican que la Pascua tiene que ver con Jesús. Es triste y lamentable que en nuestros días la Pascua tiene otro significado. La Pascua no es lo que la Biblia nos demuestra que es, ¿verdad? Para empezar, la Pascua tiene que ver con Jesús, ¿verdad? Como lo estoy mencionando, pero también se remonta desde el Antiguo Testamento cuando Dios levanta a un libertador, un salvador, ¿verdad? Que es Moisés, ya que él saca al pueblo hebreo del dominio de los egipcios. Entonces, aunque en Éxodo 12, cuando se habla del cordero, el cual comen, ya vestidos y con bastón en mano, como si ya se fueran a salir de Egipto, donde estaban ellos cautivos, quizás ahí no vemos tanto el énfasis que representa ese corderito. Ahora sabemos que cuando se sacrificaba, la sangre del cordero se ponía en los linteles de la casa y cuando venía el espíritu de, ¿verdad? De Dios sobre aquellas casas que tenían la sangre en los linteles de la puerta, ¿verdad? Pasaba sobre de ellos. Y todos aquellos que no tenían esa sangre en los linteles de su puerta, sus primogénitos morían. Ah, Ahora lo que vamos a ver aquí, ¿no? Es que aunque eventualmente no va creciendo más este sacrificio que tiene que ver, ¿no? Con el cordero, ah, a partir de lo que conocemos en Éxodo 12 en adelante, podemos ver que va creciendo y va de alguna manera, ¿no? Dando sombra a lo que el sacrificio perfecto va a tomar forma en Cristo Jesús. Entonces, esto empieza todavía aún más atrás, ¿no? Cuando en Génesis 4, Abel, siendo un pastor de ovejas, y Caín, su hermano, un labrador, traen su ofrenda ambos delante de Jehová. Y Dios mira con agrado la ofrenda que trae Abel, porque lo hizo con fe. Y al ser un pastor de ovejas, ¿verdad? Asumimos que es un animalito el que trae, ¿no? Entonces ahí el sacrificio fue por una persona, un individuo. Después vemos en Éxodo 12 que fue un animalito por familia. Después vemos en Levítico 8 que es por toda la nación. Y después vemos en Juan 1:29 cuando Juan el Bautista dice, ¿no? Cuando mira a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos ver, ¿no? Que eventualmente todo va tomando forma y se cumple en la persona de Cristo Jesús. Entonces lo que vamos a leer aquí en Mateo 26 es una parte que me llamó la atención, ya que cuando Jesús es ungido en Betania, esa parte de la Biblia también la encontramos en los otros tres evangelios, en Marcos, Lucas y en Juan. Y incluso en Lucas la encontramos en el capítulo 7 y en el capítulo 22. Pero para entrar más en detalle vamos a leer el texto, ¿no? Dice Mateo 26, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.
Aquí vemos que no era nuevo para Jesús como sacrificio de parte de Dios el desconocer lo que iba a suceder con él. Él supo desde un principio a qué venía este mundo y él vino a redimirnos, ¿verdad? Entonces él lo anuncia a sus discípulos, ya que en unos días él iba a ser entregado a pecadores para ser crucificado. Entonces dice el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces todos estos hombres eran enemigos de Jesús, personas religiosas. Y lo más curioso es que ah, eran tan malos y perversos ya que no temían a Dios mismo, siendo Jesús hijos de Dios, sino que temían más al pueblo, ¿verdad? Y querían hacerlo todo esto en secreto. En el versículo 6 vemos, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Entonces, esta parte vemos que esta mujer, si leemos en Juan 12, es María, hermana de Lázaro y de Marta. Y sabemos que este perfume de gran precio, igualmente también en Juan 12, tenía un valor aproximado de 300 denarios. Y eso es varios miles de dólares. Incluso podrías vivir un año entero con ese dinero. Entonces lo que ella hace es romperlo y lo derrama sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Y una vez más, ¿no? Si leemos en Juan 12, nos damos cuenta que esta persona, este discípulo que se enojó y dijo esto del desperdicio fue Judas Iscariote. Ajá. Y también dato curioso que si leemos aquí lo tengo en las notas, en Juan 17:12, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, ¿verdad? Dice que, por aquí lo tengo, Juan 17:12, ¿verdad? Es bastante curioso porque una vez que Juan lo escribió en el versículo 17, perdón, en el capítulo 17, dice así, cuando estaba con ellos en el mundo, este es nuestro Señor Jesús orando por sus discípulos, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces aquí vemos que la misma palabra griega que se utiliza en Mateo 26, 8, es la misma palabra griega que se utiliza para desperdicio en Juan 17, 12, ¿no? Donde el que se pierde es Judas. Ahora, Dios nunca va a hacer, o de alguna manera no menospreciar nuestro sacrificio o nuestra dedicación a Él, ¿verdad? Y nosotros tenemos que poner a pensar si somos como María, de extravagantes con nuestra relación con Jesús, o si somos como Judas, que criticamos a los que sí lo son. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque esta palabra que es, y perdón por la pronunciación, es apolia o apolia, que es la palabra griega que les decía, tiene el mismo significado, ¿no? Que aquí el que perdió fue Judas, ya que él perdió y desperdició su vida, su alma, ¿verdad? Vamos a ver adelante más por qué, ¿no? Y dice el versículo 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ahora, esto no lo decía porque en realidad le preocupaba a la gente pobre, ¿verdad? Sabemos que él tomaba del dinero, ya que él era ladrón, y lo vemos, ¿verdad? En Juan 12 también, ¿verdad? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer?
pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, ¿verdad? Y es verdad porque aquí lo estamos mirando, ¿no? Entonces después lo que sucede es de que Judas traiciona a Jesús. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, ¿verdad? Los mismos que vimos en el versículo 3, los que querían engañar a Jesús y matarle, ¿verdad? Judas fue con ellos y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y aquí vamos a ver algo interesante, ¿no? Donde dice en el versículo 17 que es la institución de la cena del Señor. Jesús, Él nos instruyó, o mejor dicho, instruyó también, ¿verdad? Leyendo el texto, a sus discípulos y a los judíos. Él también los edificó con su ejemplo, los convenció con sus milagros y ahora va a redimirlos con su sangre, ¿no? Y eso mismo también se cumple en el creyente de hoy en día. Versículo 17 de Mateo 26 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús. Entonces, estos discípulos eran Pedro y Juan. Y esto lo vemos, aquí tengo las notas, en, en Lucas 22. Vemos esa parte, ¿no? Que da los nombres. Y básicamente, si leemos otros evangelios, es el mismo tema, o mejor dicho, el mismo acontecimiento, pero con proporciones o con información que a nosotros nos ayuda a leerlos todos, a extender nuestra visión de lo que está pasando en el texto, ¿verdad? Y dice aquí, no el 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Una vez más, no, él sabía todas las cosas. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y es un poco difícil porque todos estaban haciendo lo mismo, todos estaban comiendo con el Señor, ¿no? Versículo 23 dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Estas palabras son bastante fuertes cuando dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si Judas, habiendo entregado a Jesús, él se perdió, es el mismo fin para todo aquel que rechaza a Jesús. Bueno, mejor lo hubieras no haber nacido. Si yo no hubiese aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hubiese mejor yo no haber nacido. Si yo niego a Jesús, es mejor que yo no hubiese nacido. Porque lo que sucede es de que cuando morimos sin Jesús, nosotros tenemos solamente un destino, el infierno. ¿Verdad? Entonces, ahora Jesús, como lo hemos también platicado en otras veces, no quiere que todos terminemos ahí. Es por eso que Él vino al mundo. Él no vino a condenarlo, Él vino a salvar el mundo. Pero recordemos también que Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Y el hombre, al alinearse con Satanás, ¿verdad? Y no aceptar la forma en que puede ser salvo, que es a través de Jesús, ah, simplemente tiene que compartir el mismo castigo y destino
que le corresponde a Satanás, ¿verdad? Terminar en el lago de fuego, ¿verdad? Un lugar de tormento por toda la eternidad. Y para ti, si no has aceptado a Cristo Jesús, si no lo quieres aceptar como Señor y Salvador, ¿verdad? Mejor no hubieras nacido, porque el castigo que viene al rechazar a Jesús, ¿verdad? Es eterno, un lugar de tormento, y no me gustaría que terminaras ahí, ¿verdad? Ahora, todos pecamos y todos tenemos ese destino sin Jesús, sin excepción de personas. Versículo 25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El primer pacto se hizo con Moisés. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces después lo que vemos en el resto del capítulo es que Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús ora después en Getsemaní. Después vemos el arresto de Jesús. Después vemos Jesús ante el concilio. Vemos que Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Que fue lo que anunció él antes. Y en el capítulo 27, ¿no? Vemos a Jesús ante Pilato, la muerte de Judas. Pilato interroga a Jesús sentenciado a muerte, crucifixión y muerte de Jesús. Todo eso lo vemos en el capítulo de 27 de Mateo. También vemos, ¿no? Cuando Jesús es sepultado, la guardia ante la tumba. Y en el 28 vemos lo que sucedió el día hoy domingo, lo que celebramos, la resurrección. Nosotros como creyentes no celebramos Easter, ¿verdad? Lo del conejo, lo de los huevos y esas cosas, esos no. Los creyentes celebramos hoy, precisamente hoy, domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Dice en Mateo 28, dice la resurrección. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿verdad? El domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, cuando este ángel remueve la piedra, no es porque Jesús no podía remover la piedra. El ángel removió la piedra para que estas mujeres, como el resto de las demás personas, pudieran ver que no había nadie allá adentro, ¿verdad? Sabemos que también en los evangelios, ¿verdad? Jesús podía atravesar paredes. Su aspecto, versículo 3 dice, era como un relámpago, está describiendo al ángel, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces podemos ver, ¿no? Que Jesús resucitó. Él pagó por nuestros pecados, Él nos ha redimido con su sangre. Y si leemos el libro de Hebreos, por lo menos del capítulo 1 al 10, podemos ver, ¿no? Que la persona de Jesús sobrepasa todo sacrificio, sobrepasa a todos los profetas y cumple todo lo que la ley demandaba. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro sacrificio perfecto, nuestro cordero, ¿no? Como lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Me parece que por aquí lo tenía anotado también, ¿no? Donde Jesús es nuestra Pascua.
1 Corintios capítulo 5, de versículo 7 al 8, dice, ya para concluir, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ah, espero que este video haya sido de edificación, espero que haya de alguna forma no traído un poco de provecho hacia sus vidas espirituales, y espero también que ustedes participen aceptando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, Dios los bendiga.